Hola, soy Rosie, no leo sagas. En el video de hoy les estaré hablando de mi última lectura. Así es, pues mi última lectura fue ni más ni menos que el libro Fruto de Daniela Rea Gómez. Un pequeño libro de 381 páginas que nos ha regalado la editorial Antílope. Es un libro estéticamente muy hermoso y creo que por ahí voy a empezar. Este es un ensayo periodístico en donde Daniela nos hace parte de todo este cuestionamiento que ella se empieza a hacer alrededor de la maternidad, y justamente este viaje empieza con su primera hija. Es ahí donde ella se empieza a preguntar dónde empieza ella como mujer y dónde empieza ella como madre y dónde empieza ella como esposa, y cómo es que todas estas piezas del rompecabezas que cree que no pueden encajar una con la otra finalmente se unen. Pero no lo hace sola, porque como dije es un ensayo periodístico. Aquí Daniela se da la tarea de entrevistar a varias mujeres acerca de sus experiencias personales con la maternidad, sino también con el ser mujeres que cuidan de otras personas. Cada experiencia de estas mujeres a veces se ve interrumpido por alguna entrada o comentario de la misma Daniela, como podemos ver de esta manera. Este es parte del ensayo periodístico y de este lado es un pequeño fragmento de lo que ella está opinando o pensando en esos momentos. Eso es algo que constantemente pasa en el libro, así como fotografías de la familia de Daniela que van de la mano con ciertos pasajes que ella nos está contando. La editorial Antílope también está muy de acuerdo con Daniela, porque al final nos dicen: Fruto de Daniela Rea Gómez se terminó de imprimir y encuadernar en tal fecha, en tal lugar específico, pero después dice: en Ciudad de México, capital de un país donde diariamente nacen 6,000 nuevos seres humanos que necesitan de cuidados para poder sobrevivir. Por eso mismo yo creo que este es un libro bastante honesto y vulnerable, donde Daniela se abre por completo acerca de todos sus pensamientos y sentimientos alrededor de su maternidad y de sus hijas, de todo lo que está pasando en ese momento en su vida, ya sea con su primera hija y el trabajo y cómo lo va balanceando, o con su segunda hija que después de 2 meses de haber nacido empieza a luchar contra una enfermedad que no les queda claro qué es, pero la ve sufriendo y con todo dolor. Y eso es algo que me gustó muchísimo del libro, es que es bastante sincera, como dije, es muy honesta y muy vulnerable. No se quiere mostrar ni pintar a ella misma ni a las madres a las que entrevistó como madres perfectas, como cuidadoras perfectas que saben precisamente qué es lo que tienen que hacer o decir, sino más bien son todos estos pensamientos y sentimientos que van sucediendo a la par de las cosas, donde ella te dice claramente que se siente demasiado impotente, pero también cansada, y eso deriva en una irritabilidad que muchas veces descarga contra sus hijas. Por eso mismo es que a mí me gustaría decir que este libro es muy crudo y que tiene verdades muy incómodas, porque justamente con toda esta romantización de la maternidad, del ser mamá y con el saber qué es lo que le toca a la mujer, creemos que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero pues justo, la realidad no es así exactamente como nos lo han dicho, como nos lo han pintado, ya sea en relatos de nuestras abuelas, de nuestras tías, o incluso en películas tipo Hollywood o comedias románticas donde el ser madre es como lo mejor que te puede pasar en la vida. Y tampoco voy a caer en ese lado negativo diciendo de que no, es que va a ser lo peor que te puede pasar en la vida, no. Simplemente hay que ser sinceros y hay que decir que ser madres o terminar al cuidado de una persona, ya sea por condiciones de salud física o mental, o por edad, o por lo que sea que tengamos que llegar a cuidar a alguien, puede ser realmente agotador y puede ser también un gran reto en cuanto a salud física y mental de quien cuida a ciertas personas o a cierta persona, que muy poco se ha hablado y que vamos lentamente abriendo esa puerta a esa conversación al decir sí soy madre porque quise, porque afortunadamente ahorita podemos decidir si queremos o no queremos,
pero aún así la maternidad es un reto que a veces nos sobrepasa, que a veces no esperábamos que fuera de esa manera, que a veces se torna un poco turbio, que a veces la vida pasa y las cosas pasan y pues justo no todo es un paseo en el parque con flores y colores y abejitas, no, o sea, puede haber muchas cosas en el camino que te hagan incluso dudar de si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Así es que también siento que este es un abracito al corazón de todas esas personas que están maternando incluso sin ser madres biológicas de esas personas. Las historias que se cuentan aquí son muy crudas, muy reales, se sienten demasiado profundas, incluso a veces pesadas. Yo quisiera poder recomendarle este libro a todo el mundo, aunque sí debo decir que aquí podemos encontrar la experiencia de varias mujeres que no solo nos hablan de la maternidad, como ya dije, sino empiezan a abarcar su vida. Y eso también me gustó muchísimo porque ellas mismas se empiezan preguntando el por qué yo terminé de esta manera, por qué yo terminé haciendo esto, por qué yo terminé diciendo tal cosa. Entonces ellas mismas se empiezan a indagar desde su pasado, desde sus infancias, cómo ellas mismas fueron maternadas por sus madres o por sus cuidadores. Y eso te da un poquito más de contexto y no es que se justifique las acciones, sino que te da la apertura para decir, claro, ahora todo tiene sentido, ahora se entiende muchísimo mejor por qué esta persona es como es o reaccionó como reaccionó, ¿no? Hay historias algo fuertes que involucran abuso sexual de parte de familiares. Se me hizo una cosa muy muy triste porque sí hay 2-3 casos que te cuentan que son los mismos padres, los mismos tíos, primos que abusan de estas mujeres sexualmente y en repetidas ocasiones, siendo también como todo, dejándolas con la vulnerabilidad y la culpa y el resentimiento no a esas personas, sino hacia el propio cuerpo. Y es que como lectura feminista también se las puedo recomendar muchísimo porque justamente hablan acerca de cómo el cuerpo no nos pertenece a nosotras mujeres, sino que siempre está en constante prestación hacia la sociedad, hacia los demás. Cada que una mujer se embaraza es porque le está dando un soldado al país, le está dando un hijo al servicio de Dios. Y con toda esa carga es que estas mujeres se avientan las tareas de parir, criar, amamantar y cuidar a todos estos hijos, a todas estas personas, lo cual se me hace bastante fuerte porque justo narran cómo es que ellas empiezan a sentir que sus cuerpos no son de ellas, que sus cuerpos les pertenecen a el Estado, a sus esposos, a sus abusadores. Empiezan a crear rencores y odios hacia ellas mismas, que poco a poco y conforme van creciendo y van entendiendo las cosas desde otro punto de vista, se van dando cuenta de que el problema pues efectivamente no son ellas, sino todo este sistema y todos estos hombres que creen que las mujeres estamos al servicio de ellos. Mi relación más profunda, una de mis personas favoritas es y siempre ha sido mi mamá, que obviamente no es una relación perfecta, porque ni ella es perfecta ni yo lo soy. Pero conforme yo he crecido, siento que más me he podido acercar a ella como una amiga más que como una hija. Y el encontrar en estas historias alguna que otra similitud con la historia de mi mamá me rompió el corazón. Me rompió el corazón y siento que precisamente por eso se los quiero recomendar, porque tanto si ustedes son madres o tienen a su cargo y a su cuidado a alguien más, creo que este es un abracito al corazón, tranquila, lo estás haciendo bien y estás haciendo todo lo que puedes con las herramientas que tienes en este momento. Como si ustedes quieren sanar su relación con su mamá, pues también se los recomiendo. Y es que cuando hablamos de cuidar no solo hablamos de maternidad, sino como dice Daniela, por ejemplo, como el hecho de que su hermana mayor se hiciera cargo de todos los hermanos
incluso ella estando en la adolescencia y no comprendiendo su vida, sus sentimientos, sus pensamientos, pero sabiendo que no podía dejar a sus hermanos solos porque ellos eran menores de edad, igual que ella, pero muchísimo más chicos que ella, y que no había nadie que los cuidara porque su mamá estaba rehaciendo su vida y su papá desapareció un poco del plano. Entonces eso es cuidar. No necesariamente terminamos cuidando a alguien o teniendo a alguien a nuestro cargo por la maternidad, sino también por circunstancias de la vida, circunstancias que la vida a veces nos pone enfrente. Y entonces Daniela se pregunta y le pregunta a su hermana quién la enseñó a cuidar. Y ella le contesta que pues realmente no es que alguien le haya enseñado o ella haya aprendido de algún lado, sino que más bien lo hizo por sobrevivencia, por sobreponerse a todas estas cosas, sentimientos y pensamientos angustiantes de que si yo no hago algo, mis hermanos no van a sobrevivir. Si yo no les doy de comer o los ayudo con la tarea, no van a salir adelante. Pero también empiezan a reflexionar acerca de que sí, alguien les enseñó a cuidar, y esas fueron sus madres, sus abuelas, sus tías, las mujeres de su entorno. Siento que, como dije, es muy importante ir desde hacia atrás para adelante, es decir, empezar a indagar desde las infancias de todas estas mujeres, nuestras mamás o nuestras tías o nuestras personas que han estado a nuestro cargo, a nuestro cuidado, para saber y comprender un poquito de su historia y el por qué son así. Eso no es para justificarlas. Cuando digo que esto es un libro honesto, es porque Daniela trata de retratar sus pensamientos y sus sentimientos tal cual son, sin filtro, sin ponerle un filtro donde ella es la madre perfecta y que tiene paciencia infinita. No, la verdad es que muchas veces, muchos pasajes de su diario y muchos pasajes de su día a día están salpicados con ideas de estar cansada, estar harta, no querer estar con sus hijas, querer violentarlas. Y yo sé que esto suena muy feo y muy rudo, pero pues es que la verdad es algo muy honesto. O sea, ya dije honesto como 1000 veces, pero me refiero a que me lo puedo imaginar y lo puedo ver como una realidad. Siento que es incluso hasta obvio y lógico, porque las mujeres que están cuidando a un bebé están en un sube y baja de hormonas gracias al embarazo, al parto y al posparto, que son 3 etapas de locura hormonal dentro del cuerpo y el cerebro de una mujer. Están lidiando con su propio dolor físico y con decir, mi cuerpo ya no es mío y se lo tengo que prestar a alguien más para que pueda crecer, ya sea amamantando, ya sea cuidando. Hay noches de desvelo y puedo ver cómo puede llegar la desesperación a romper con esa paciencia, que no necesariamente es romper con el amor que se le tiene a estas personas, a estos hijos, a estos seres, pero sí con la paciencia, porque no todas y no todos y no todas las personas en el mundo tenemos paciencia infinita como para escuchar día tras día el llanto de un bebé sin saber qué hacer y no caer en la desesperación de hacer algo violento. Creo que eso se escucha un poco mal porque se puede llegar a interpretar como que yo estoy defendiendo la crueldad y el castigo y los golpes hacia las infancias, hacia niños, hacia bebés. Y claro que no se trata de eso. Solamente creo que es importante normalizar el hecho de que a veces, entre tantos factores internos como externos en la maternidad, también puede haber estos momentos en donde pienses y creas que debes de usar cierta fuerza para controlar a los niños, controlar a tus hijos. No estoy diciendo que esté bien, más bien solamente creo que es momento de dejar de juzgar a las personas por cómo actúan sin saber todo lo que hay detrás o sin saber lo que hay dentro de ellas, ¿no? Hablo de esto porque hay alguno que otro pasaje donde Daniela habla acerca de ciertos castigos que le impone a sus hijas y entonces ella empieza a recordar
que su mamá la llegó a castigar alguna vez de esa manera y entonces se arrepiente de eso y llega la culpa a carcomerla y entonces llora, explota y le pide perdón a sus hijas. Muchas veces sus hijas, sobre todo Naira, la hija mayor, le repite a Emilia, su hermana, que mamá no está siendo ella, mamá es un monstruo y que hay que dejarla un momento a que se le pase y que todo se tranquilice para que ella pueda volver a ser mamá. Esto se los estoy diciendo desde la inocencia de un niño. Entonces es completamente hermoso el tener este tipo de materiales ahora, el tener este tipo de libros donde puedas leerte y reflejarte y decir, wow, o sea, tal vez yo creí que estaba siendo una mala madre, tal vez yo sentí que estaba haciendo mal mi trabajo, pero como dije, que ojalá puedan encontrar este tipo de libros, este tipo de lecturas, que les den un abracito y que les digan, no estás sola. Hay muchas mujeres que estamos pasando por eso, o que ya pasamos por eso. Y lo importante es seguir. Para mí es un libro hermoso y yo le quiero dar 5 estrellas por lo valioso que se me hace, como acabo de decir, el tener a la mano este tipo de lecturas, el sabernos acompañadas en estos procesos y entender, simplemente tener la mente abierta para entender. Hay una parte incluso que habla acerca del sacrificio que se hace, ¿no? En esta era moderna donde afortunadamente la mujer tiene la oportunidad de salir a trabajar, pues justo, ¿no? Es el sacrificio y la culpa de las mismas mujeres que tienen al dejar a sus hijos por ir a trabajar y dejar de trabajar por cuidar a sus hijos. Daniela Rea en eso se va balanceando. Daniela siendo periodista y encontrando todas estas historias de mujeres que han perdido a sus hijos y que los han estado buscando, de estas madres buscadoras, y se siente entre afortunada por saber que sus hijas están con vida y están bien, y entre aterrorizada por saber que sus hijas son seres frágiles, que uno no tiene la vida comparada y obviamente no quisiera estar en su lugar. Y al mismo tiempo, cuando ella está con sus hijas, se siente culpable de no estar trabajando, de no poder prestarle 100% de su atención a su trabajo porque tiene a las niñas ahí a su lado hablándole o pidiéndoles cosas o diciendo que tienen hambre o llorando. Entonces navega en ese vaivén de culpa y precisamente habla y expone acerca de la culpa que una mujer puede sentir al momento de tomar ciertas decisiones, como el ser mamá y ya no trabajar, el ser mamá y trabajar, el tener demasiadas cosas y personas a tu cargo y pues cómo no morir en el intento, ¿no? Daniela nos regaló 14 historias para que veas que no estás sola y que no eres la peor madre del mundo por decidir trabajar o por decidir no hacer ciertas cosas por un rato. Ahora sí, este libro es mío, completamente mío, y está todo rayonado, subrayado, con mis comentarios de siempre. Tiene post-its aquí, varios post-its y unos 3 por acá. Así es que el día de hoy sí van a tener toda la fortuna de que yo les lea algunas frases, algunas partes, para así tratar de convencerlos muchísimo más de que le den una gran oportunidad. Y esto dice así: la mayoría de las mamás de mis compañeros de escuela se dedicaban a la casa. Mi mamá era de las pocas que tenían un empleo remunerado. A mí me daba cierto recelo que por sus compromisos no pudiera ir a todas las juntas y festivales escolares, o que no le alcanzara el tiempo para peinarnos de caireles todas las mañanas como le exigían las monjas. Pero también cuando la acompañábamos a su trabajo sentía orgullo de verla hacer cosas importantes. Me gustaba atestiguar cuando alguien la paraba a la mitad de la escuela para consultarle algo. Era la confirmación exterior de algo que yo ya sabía.
Tengo a la mejor mamá del mundo, aunque a veces no estuviera en casa. Ahora, a la distancia, pienso que ese orgullo surgía de verla existir más allá de nosotros, desprendida de sus hijos. Supeditadas al ingreso económico de los maridos, al vínculo emocional hacia los hijos y al reconocimiento de su existencia por parte de ambos, Simone de Beauvoir veía en el trabajo pagado y fuera del entorno doméstico que daría a la mujer independencia económica una de las posibilidades de generar relaciones más equitativas y libres. La emancipación femenina no pasaba solo por el trabajo, sino que ese trabajo tendría que ser reconocido, valorizado y pagado. Y es que, como dije, sí debemos reconocer que en estos tiempos modernos tenemos la gran fortuna de decidir qué es lo que queremos. Tanto decidir si nos queremos casar o no, si queremos ser madres o no, y si siendo madres y teniendo personas a nuestro cargo y una casa que cuidar, aún así queremos tener una segunda jornada laboral en el mundo laboral como lo conocemos hoy en día. Esta dice así: en una construcción social e histórica que nos ha empujado a parir, y en una sociedad que se deslinda del trabajo de cuidar a los hijos paridos, el arrepentimiento, dice Horna, no es una invitación a ver a mujeres pervertidas, sino una señal de alarma para replantear las políticas de reproducción y las ideas sobre la obligación misma de ser madres. En Madres arrepentidas, las mujeres entrevistadas por Horna hacen una distinción. Estoy arrepentida de ser madre, pero no de la existencia de mis hijos, nunca de su vida. Y es que precisamente, como nos dicen, no es que una mujer se arrepienta de sus hijos, sino tal vez de no haber tenido la oportunidad de decidir si quería ser madre o no, y el momento exacto en el que ellas querían convertirse en madres, o la oportunidad de plantearse esa pregunta. Esta dice así: los hijos colonizamos los cuerpos de nuestras madres y permanecemos en ellos incluso cuando ya no estamos en ellos. Las madres intentamos desprendernos de ellos con cuidado y en silencio para no despertarlos y poder escapar por la ventana. Se me hizo algo muy entre triste pero verdadero. Llega un punto en el que es obvio que madre e hijo, madre e hija son uno mismo, incluso después del nacimiento. Pero la tarea no termina ahí, sino es constante. Las mujeres de mi familia eran de los hijos y de los hombres, hasta que un día ya no. Cuando mi abuela enfermó y entonces todos fuimos de ella, y cuando mi mamá se divorció, entonces ya fue de ella misma. Mi mamá dejó de ser nuestra y fue de ella y de sus deseos, y algunas veces de nosotros, sus hijos, y fuimos testigos de eso. La vimos salir de casa con la boca pintada y sus ojos color miel delineados de negro y su melena oscura y pesada y sus aretes largos y coloridos, y nosotros llorábamos para que no nos dejara solos, y ella se iba tan guapa, tan suya, por esa puerta. Esta es larga, pero con esta nos despedimos, y dice: 7 de abril del 2018. Cuidar cansa, cuidar arrasa, cuidar asola. Hay un término para nombrar el cansancio de quien cuida, se le llama el síndrome del cuidador quemado. Los expertos hablan de síntomas como estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, abuso de sustancias nocivas, miedo, angustia, sentimientos de culpa, tristeza, incapacidad de relajarse. Hablan de sentimientos de soledad, presencia de agresividad, agotamiento continuo, cambios fuertes de humor, palpitaciones, desesperanza. La enfermera Sandra Martínez Pizarro escribió en un estudio que las personas con este síndrome suelen ser mujeres de mediana edad, con una persona dependiente a su cargo, con escolaridad media y que dedica 24 horas del día al cuidado de esa persona. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Cuidar implica poner en marcha recursos humanos y materiales. Cuidar implica facilitar, proveer las condiciones materiales para el bienestar. Cuidar implica reparar, estar pendientes, anticipar riesgos. Cuidar cansa, cuidar arrasa, cuidar asola. Pero también conserva, sostiene, cuidar reúne, cuidar nos hace personas. Las contradicciones del cuidado no surgen del trabajo que conlleva, sino de las condiciones bajo las cuales lo ejercemos y quienes lo ejercemos. La organización de los cuidados actuales, donde vivimos casi el 80% de la población mexicana, fragmentadas e individualistas. La organización social que se asume son las mujeres las responsables de este trabajo. El desprecio por la vulnerabilidad. Todos estos factores dificultan el cuidado en lo personal y en lo colectivo.
Quizá habría que pensar con mayor ahínco a los cuidados y la vulnerabilidad como una posibilidad de ser comunidad. Ser frágil, estar expuesto. Si inmunidad es negar la fragilidad, comunidad, por el contrario, supone compartirla, hacerla explícita, exponerse. Me encantó muchísimo ese párrafo porque no hemos logrado llegar ahí, a esa crianza colectiva, porque somos muy individualistas y me incluyo en eso porque yo no me siento la mejor ni la más preparada para criar o cuidar de alguien. Sin embargo, siento que sí deberíamos de empezar a hacerlo en colectivo y en comunidad, justamente para ayudar a todas estas personas que son cuidadoras y que por esa misma razón terminan aislándose o terminan perdiendo parte de su salud física y mental. Y pues nada, creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Porfa, déjenme acá abajo en los comentarios. ¿Ustedes han leído Fruto? ¿Han leído a Daniela Rea Gómez? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme, yo los estaré leyendo y por supuesto contestando. Porfa, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Y también recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Recuerden que yo soy Rose, no los hagas, pero sí o sí les recomiendo Fruto de Daniela Rea Gómez. Adiós.